Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de filosofía en la cual veremos el tema número 3, que titula La escolástica. Dentro de este tema revisaremos el siguiente contenido. ¿Qué es la escolástica? Introducción y desarrollo. ¿Y qué tiene que ver la escolástica con la enseñanza universitaria? Para introducirnos en lo que es la escolástica, es importante primeramente analizar e interpretar esta frase que nos dice: yo soy la puerta, quien pasa a través de mí se salvará, entrará y hallará pastos eternos. Bien, esto nos hace pensar en una redención, ¿no? Se podría decir, en una liberación de nuestra alma, ¿no? Que nos hace pensar que si nosotros cayéramos lo que es a un precipicio, ahí nos quedamos si es que nadie más nos ayuda, ¿no? ¿Y quién viene en nuestra ayuda? Pues en este caso, basándose en lo que es la escolástica, viene convertido en una escalera, se podría decir, para la redención y liberación de nuestra alma, Cristo, ¿no? Porque la primera escalera, se podría decir, que cayó, en este caso sería Adán, ¿no? Y posteriormente, eh, con la venida de Cristo, nosotros entendemos lo que es la redención y la liberación de nuestras almas. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué es la escolástica? La escolástica se entiende por la filosofía que fue bastante relevante durante el siglo XI al siglo XIV. Esta se enseñaba comúnmente en las escuelas o universidades, ¿no? Pero es importante aclarar que no estamos negando otras corrientes filosóficas, ¿no? Sino que durante estos siglos tuvo como referente esta corriente escolástica. Muy bien. Durante esta época intervinieron diversas luchas de maestros, alumnos, universidades, colegios, filósofos, teólogos, clérigos y laicos. Se daba bastante importancia al pensamiento, a la primacía del espíritu y a la verdad. Por lo tanto, se considera a este periodo como periodo teocéntrico. ¿En qué consiste el periodo teocéntrico? ¿Por qué se le llama periodo teocéntrico? Se le llama así porque el esquema de toda filosofía consideraba a Dios como punto de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, por eso se llama periodo teocéntrico, porque la filosofía de ese entonces consideraba a Dios como punto de ida y de vuelta. En cuanto a la enseñanza universitaria escolástica, ¿no? En esta Edad Media, escolástico se consideraba como el maestro de las llamadas artes liberales, que en realidad son 7, ¿no? Pero están divididas en 2 secciones. Trivium, referida a 3 caminos, que se refiere en realidad a la gramática, la lógica y la retórica, y Quadrivium, que se refiere a 4 vías, que son la geometría, aritmética, astronomía y música.
Muy bien, ahora veremos un poco de lo que es el pensamiento de San Anselmo. Es importante recordar que en el anterior tema habíamos visto que la filosofía fue utilizada, se podría decir, ¿no? No de forma sistemática, de forma ordenada, pero sí a conveniencia por lo que es por lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces, en base a eso también vamos a estar desarrollando nuestro pensamiento crítico acerca del tema que estamos viendo. Bien, San Anselmo. San Anselmo nació en 1033 y murió en 1109. Todo el pensamiento de San Anselmo se halla denominado por la idea de Dios, donde nos decía que una cosa es hablar de la existencia de Dios y otra diferente es hablar de su naturaleza. Por eso hay dos posturas distintas que nos propone, ¿no? Una cosa es preguntarse si algo existe y otra diferente es preguntarse en qué consiste. Por lo tanto, San Anselmo demuestra la existencia de Dios tanto a posteriori como a priori. Citando, ¿no? Dios en tanto a posteriori y Dios en tanto a priori. Prueba a posteriori. Nos dice todo lo que es existe en virtud de algo o en virtud de nada, pero nada existe en virtud de nada, es decir, que nada viene de la nada, ¿no? Por lo tanto, se admite la existencia del ser en virtud del cual las cosas son o no existe nada. Pero puesto que existe algo, existe el ser supremo, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Entonces, la prueba a posteriori nos dice, nos plantea que nada viene de la nada, ¿no? Por lo tanto, todo vino de algo, en este caso, de este ser supremo, probando la existencia de este ser supremo. Posteriormente, ¿no? Tenemos la otra prueba que nos dice prueba a priori o argumento antológico también, ¿no? Estos son términos esenciales. Dios es aquello de lo cual nada más grande puede pensarse. Y esto lo piensa incluso el ateo, nos dice, ¿no? O el necio, del que habla el Salmo, que dice en su corazón, Dios no existe. Pero aquí Anselmo nos comenta que hay una contradicción, se podría decir, ¿no? Donde, por lo tanto, si el ateo piensa en Dios, Dios se halla en su intelecto, o no pensaría ni negaría su existencia. Pero cuando niega que Dios existe, el ateo quiere decir que Dios no existe fuera de su intelecto, es decir, en la realidad. Y justamente es eso a lo que se refiere esa contradicción. Santo Tomás de Aquino fue un pensador del medioevo y uno de los mayores genios de la humanidad. Su mérito subyace en haber interpretado el pensamiento de Aristóteles y adaptarlo al cristianismo. Justamente de lo que estamos hablando nuestra anterior clase, nuestro tema número 2. Él nació en Rocaseca el año 1225 y murió en 1274 mientras viajaba para ir al concilio de Lyon. Muy bien, ahora que hemos hablado sobre lo que es la escolástica, sus representantes, ¿no? Vamos a ver acerca de las 5 vías para llegar a Dios. La primera vía nos dice que se llama el movimiento, donde todo ser natural en este mundo se mueve y cambia constantemente, pero todo movimiento en sí no se da sin más.
Por el contrario, se desprende de otro ser en movimiento. Y este no es movido por otro, o el que mueve todo sin ser movido por nada. Es el primer motor inmóvil, singularidad que Aristóteles lo había anunciado, ¿no? Es ese algo que hace que nosotros nos movamos, ¿no? Prácticamente este movimiento, en términos simples, nos habla de ese algo que nos motiva, ¿no? Muy bien. Por causa y efecto. Las consecuencias siempre presumen una causa la cual origina una consecuencia, ¿no? Si realizamos esta relación de causas, llegaríamos a lo infinito y nos perderíamos en el mismo. Por eso nos basamos en los que nos arguye Aristóteles, que es bueno buscar la primera causa, la causa de todas las consecuencias y efectos, y a esto le denominaremos la causa primera, Dios, ¿no? Por causa y efecto, entendemos que la primera causa es Dios, ¿no? Por eso, esto también se basa, ¿no?, en lo que anteriormente decíamos con respecto a Anselmo, que nos decía, ¿no?, que nada viene de la nada, ¿no? Entonces, esa primera causa para que todo exista es Dios. Posteriormente, nos dice, de los contingentes a lo necesario. Las cosas y el hombre mismo son lo que son, existen, pero habrían no podido existir. Si algo existe, porque alguien le dio existencia, pero éste no recibe la existencia de sí mismo, sino de otro ser, otra fuente. Su existencia no es por nada, sino tiene su razón de existencia, ¿no? Entonces, parte de la razón de la existencia es buscar ese punto de inicio, ¿no? Buscar a esa fuente divina el cual ha dado origen a nuestra existencia. De origen platónico, nos dice, todos los seres humanos del mundo tienen un grado de perfección, pero hay un ente perfectísimo, que es Dios, ¿no? Entonces, ese origen platónico hace referencia a ese ideal que nosotros como seres humanos queremos alcanzar, ¿no? Sabemos que somos imperfectos, pero parte de esa meta, de aquello que nosotros buscamos, es ser más semejantes a Dios, ¿no? Según lo que nos plantea esta filosofía y las 5 vías para llegar a Dios. Del orden al ordenador. El mundo, el hombre descubre una variedad de leyes que para su accionar no hay necesidad del hombre, sino de la naturaleza en sí, y se desarrolla por sí sola en base a leyes fijas. Si hay orden es porque alguien es quien ordena las cosas, y los seres, el único que puede proporcionar un orden que va más allá de la inteligencia del hombre es Dios, a quien denominamos el ordenador, ¿no? ¿Por qué se le denomina ordenador? Pues porque en base a fundamentos, en base a, ¿no?, mandamientos, ¿no? Entonces hay un orden que regula a la sociedad, ¿no? Por eso es del orden al ordenador. El máximo ordenador sería Dios, quien pone orden, ¿no?, en base a mandamientos, los cuales derivan en valores. Muy bien, queridos estudiantes, entonces hasta acá llega la explicación de nuestro tema. Por lo tanto,
se les pide por favor revisar plataforma en el cual ustedes van a encontrar las instrucciones de su tarea. Bien, hasta luego, queridos estudiantes, un fuerte abrazo. Conmigo será hasta nuestra clase.